enfrentas a este tipo de rivales, del 8 para abajo, debes de ganarles. Sí. O sea, y hizo su tarea. Otros equipos no le hicieron. Entonces no podemos castigar a Chivas diciendo, bueno, es que le ganó a Pachuca. No, le tenía que ganar a Pachuca como le debe de ganar del 8 para abajo a los jugadores y competirles y sumarles puntos, ¿no? Los de arriba deben de ganar a todos esos. Y luego ya cuando se enfrentan entre ellos, pues rascarse puntos entre ellos, pero vamos a acabar viendo 6 equipos que ya los conocemos todos, calificando a la liguilla al final de la temporada. Estoy de acuerdo con ustedes respecto a los jugadores que irán a selección, Merca, pero la mayor fortaleza, y lo dejo en la mesa para los aficionados de este equipo de Chivas, es el conjunto. Obviamente la hormiga está aparte, pero no tiene una individualidad realmente fuera de la hormiga que marque tanta diferencia. El conjunto es lo que los hace fuertes. Y si Milito comienza a trabajar con los que se pueden quedar, que ya tienen experiencia en primera división, no sé si va a ser campeón, eso no lo sé, pero creo que puede llegar a competir, porque los otros equipos también perderán jugadores, ¿no? Sí, hace un rato, ¿no? Hay que empezar a mechar. Ahora, bendito fútbol mexicano, 9 extranjeros para liguilla. Pausa. El rebaño sagrado acaba de mandarle un mensaje contundente a toda la Liga MX con una exhibición de fútbol que dejó a más de uno con la boca abierta. Porque mientras los supuestos grandes del balompié azteca tropezaban en sus debuts con empates vergonzosos o actuaciones mediocres que dejaban más dudas que certezas, las Chivas de Gabriel Milito salieron a la cancha del Akron con una autoridad y una personalidad que hace tiempo no se veía en Guadalajara, demostrando que la limpia radical que ejecutó el entrenador argentino en el plantel no solamente era necesaria, sino que además está empezando a dar frutos mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y es que no se trata únicamente de haber ganado el partido inaugural del Clausura 2026 con una contundencia que dejó sin argumentos a los críticos que durante semanas no pararon de cuestionar las decisiones del timonel rojiblanco, sino que la manera en que lo hicieron, el dominio aplastante que ejercieron sobre un Pachuca que siempre es protagonista en cada torneo, y la sensación generalizada de que este equipo finalmente encontró una identidad clara después de años de estar probando recetas sin éxito, es lo que realmente tiene a la afición chivagermana ilusionada con lo que puede venir en este semestre. Pero no todo es miel sobre hojuelas en Verde Valle, porque mientras el primer equipo celebra su arranque triunfal, las alarmas médicas ya empezaron a encenderse con imágenes que la televisión convenientemente decidió no mostrar durante la transmisión. Hay movimientos en el mercado de fichajes que apuntan a seguir construyendo desde las fuerzas básicas. Y sobre todo están las declaraciones explosivas de Milito en conferencia de prensa que dejaron al descubierto la verdadera razón por la que varios nombres pesados fueron borrados del mapa rojiblanco sin contemplaciones, revelando que en el vestidor tapatío había egos inflados que simplemente no toleraban la idea de sentarse en la banca a esperar su turno. Y eso en un proyecto que exige compromiso total y humildad por encima de cualquier cosa es simplemente inaceptable. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la paliza futbolística que le propinaron las Chivas al Pachuca en el arranque del Clausura 2026. Porque lo que se vio en el Estadio Akron no fue simplemente una victoria más para sumar 3 puntos al casillero, fue una declaración de intenciones que manda un mensaje clarísimo al resto de la competencia de que este Guadalajara está construido sobre bases sólidas y con una idea de juego perfectamente definida que Gabriel Milito logró meter en la cabeza de sus futbolistas. El marcador de 2-0 pudo haber sido incluso más abultado si consideramos las ocasiones claras que generó el rebaño durante los 90 minutos, con un primer tiempo que fue literalmente un baile donde los tuzos no pudieron ni siquiera salir jugando con limpieza porque la presión rojiblanca los asfixiaba constantemente y les impedía armar cualquier tipo de jugada elaborada. Armando González abrió la cuenta al minuto 17, aprovechando el dominio absoluto que tenía su equipo sobre el esférico. Y lo más impresionante de ese gol no fue solamente la definición de la hormiga, sino todo el proceso previo que implicó recuperación alta, transición rápida y movilidad constante de los atacantes para desbordar la defensa rival. Y cuando parecía que Pachuca podía encontrar algún tipo de oxígeno en el segundo tiempo,
Daniel Aguirre apareció en la recta final del primer periodo para sentenciar el partido con un tanto que tuvo cierta dosis de fortuna, pero que no fue casualidad considerando que estaba completamente solo en el área gracias a un centro milimétrico que encontró. El hueco perfecto en la saga visitante. Ese segundo gol de Aguirre además tiene un valor simbólico importante porque demuestra que el delantero está encontrando su lugar en este sistema y que puede ser una alternativa real cuando las cosas no funcionen con el esquema titular. Algo fundamental en un torneo largo donde las rotaciones y la profundidad de plantel marcan la diferencia entre los equipos que llegan bien a la liguilla y los que se quedan sin gasolina en el camino. Lo más destacable de toda esta actuación fue que Chivas no solamente ganó, sino que lo hizo jugando bien, manteniendo ese estilo vistoso y propositivo que venía mostrando desde la apertura 2025, y que es exactamente lo que la afición rojiblanca estaba pidiendo a gritos después de años de ver equipos sin personalidad ni identidad futbolística clara. Y hay un dato que no es menor y que habla muy bien del momento que atraviesa el rebaño, y es que fueron el único equipo grande de la Liga MX que ganó su partido de debut en este clausura 2026, mientras que América, Cruz Azul y los demás protagonistas habituales tropezaban con empates o resultados que dejaban más interrogantes que respuestas. Yo creo que esta victoria tiene un peso enorme en términos anímicos porque demuestra que el proyecto de Milito no solamente funciona sobre el papel, sino que está dando resultados tangibles en la cancha, y eso le da una tranquilidad tremenda al cuerpo técnico para seguir trabajando en la misma línea sin tener que estar soportando cuestionamientos absurdos cada vez que el equipo no gana por goleada. Ahora vamos a meternos en un tema que preocupa y que la televisión decidió ocultar durante la transmisión del partido, porque mientras todos celebraban la contundente victoria sobre Pachuca, había una imagen en el banco de suplentes que está encendiendo todas las alarmas médicas en Verde Valle y que podría complicar los planes de Gabriel Milito para el próximo compromiso ante FC Juárez. Roberto Alvarado salió de cambio al minuto 68 del encuentro para darle paso a Santiago Sandoval. Y aunque en ese momento parecía una simple rotación normal para administrar el desgaste físico del jugador, lo que Amazon Prime y Telemundo convenientemente no mostraron fue que el Piojo terminó sentado en la banca con hielo en su pierna izquierda y con un vendaje particular que, según reportó José María Garrido en sus redes sociales, levanta serias dudas sobre su disponibilidad para el duelo en la frontera. Y no es un tema menor porque estamos hablando de una de las piezas fundamentales en el esquema de Milito. Un futbolista que cuando está enchufado tiene la capacidad de desequilibrar partidos con su velocidad, sus desbordes por la banda y su visión de juego para asistir a los delanteros. Y perderlo justo ahora cuando el equipo está encontrando ritmo y confianza sería un golpe duro para las pretensiones rojiblancas en este arranque de torneo. Por si la situación de Alvarado no fuera suficientemente preocupante, también hay que meter en la ecuación a Luis Romo, que terminó los 90 minutos del partido, pero con un golpe fuerte que le propinó Robert Kennedy y que lo tiene como duda para viajar a Juárez, sumándose así a una lista de bajas y dudas que ya incluye 3 descartados confirmados por lesión, que son Diego Campillo con fractura del quinto metatarsiano, Gilberto Sepúlveda con esguince de tobillo y Fernando González con lesión muscular en el panorama. Entonces para Gabriel Milito se complica porque tiene que armar un 11 competitivo para enfrentar a unos Bravos que vienen motivados después de haber ganado su debut ante Mazatlán. Pero lo tiene que hacer sin 3 titulares indiscutibles que están en la enfermería y con 2 interrogantes enormes que son Alvarado y Romo. Jugadores cuya presencia o ausencia puede marcar una diferencia abismal en el rendimiento colectivo del equipo. En caso de que el Piojo no pueda estar disponible, el técnico argentino ya tiene identificado a su reemplazo natural, que sería Santiago Sandoval, el mismo que entró en su lugar durante el partido ante Pachuca y que durante toda la apertura 2025 fue quien ocupó esa posición cada vez que Alvarado no podía jugar por diferentes razones. Sandoval es un jugador confiable y que conoce perfectamente lo que Milito le pide desde esa zona del campo. Pero, seamos honestos,
no tiene ni remotamente el nivel ni la capacidad de desequilibrio que tiene Roberto Alvarado cuando está en su mejor versión. Así que perderlo implicaría un bajón considerable en la capacidad ofensiva del rebaño, especialmente jugando como visitante. En una cancha complicada como la del Olímpico Benito Juárez, pensando bien, estas situaciones de lesiones y dudas médicas son parte del fútbol y todos los equipos las sufren a lo largo de un torneo. Pero lo que realmente marca la diferencia entre los planteles competitivos y los que se quedan a medio camino es justamente la capacidad de tener recambios confiables que puedan mantener el nivel cuando los titulares no están disponibles. Y ahí es donde veremos si la apuesta de Milito por reducir la cantidad de jugadores en el plantel, pero aumentar la calidad. Y el compromiso de cada uno realmente funciona cuando las cosas se empiezan a complicar. Ya que hablamos sobre las complicaciones físicas que podrían afectar al equipo, ahora toca enfocarnos en el próximo desafío que tiene por delante el Guadalajara cuando visite a F. Juárez el próximo martes, 13 de enero en punto de las 9:10 de la noche del centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos no son un rival sencillo, especialmente cuando juegan en su casa con el apoyo de su afición. Y además vienen con la moral en alto después de haber arrancado el torneo con victoria al vencer a Mazatlán en el Estadio El Encanto. Así que Chivas sabe perfectamente que no puede confiarse ni creer que por haber goleado a Pachuca ya tiene el boleto asegurado para llevarse los 3 puntos de la frontera. Este partido además tiene una importancia estratégica enorme porque representa la primera salida del semestre para el rebaño, y la manera en que el equipo se comporte como visitante va a decir mucho sobre su verdadero nivel y sobre su capacidad para mantener el buen funcionamiento que mostró en el Akron, pero en condiciones menos favorables, con una cancha diferente. Un clima distinto y sin el apoyo masivo de la afición Kivahérmena empujando desde las gradas. Gabriel Milito tendrá que tomar decisiones importantes en las próximas horas cuando confirme la lista de convocados, porque además de resolver el tema de las dudas con Alvarado y Romo, también tiene que definir si hace alguna rotación pensando en la carga física que implica jugar cada 3 o 4 días, o si prefiere mantener la base del 11 que funcionó también ante Pachuca para no perder la química y la confianza que el grupo está demostrando dentro de la cancha. El partido podrá seguirse en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7 y también por televisión restringida en Fox One, dándoles múltiples opciones a los aficionados rojiblancos para no perderse este compromiso que podría ser clave para definir si Chivas realmente está para pelear cosas importantes en este Clausura 2026 o si el triunfo ante Pachuca fue simplemente un espejismo que se desvanecerá en cuanto el calendario empiece a ponerse más complicado. Yo creo que este duelo en Juárez es una prueba de fuego perfecta para medir el temple de este plantel renovado. Porque una cosa es ganar en casa con todo a favor y otra muy distinta es ir a sacar puntos de visita en canchas complicadas donde históricamente Chivas ha sufrido bastante. Y si logran salir con un resultado positivo de la frontera, entonces sí podemos empezar a hablar de que estamos ante un equipo sólido que aprendió de los errores del pasado. Hablando precisamente de decisiones y de cómo se construye un plantel competitivo, es momento de meternos de lleno en las declaraciones explosivas que soltó Gabriel Milito en conferencia de prensa después del triunfo ante Pachuca. Porque el técnico argentino no solamente habló del partido, sino que aprovechó para dejar muy claras las razones por las que ejecutó una limpia radical en el vestidor rojiblanco que terminó con más de 12 jugadores fuera del proyecto. La frase que retumbó en toda la sala de prensa del estadio Akron y que está dando de qué hablar en todos los medios deportivos del país fue cuando Milito aseguró sin pelos en la lengua que había jugadores en su plantel que no toleraban la suplencia, revelando así que en el vestidor tapatío existían egos inflados y actitudes negativas que estaban afectando la dinámica del día a día y que por lo tanto era mejor invitarlos a buscar nuevos horizontes en lugar de mantenerlos arrastrando los pies y generando mal ambiente
entre sus compañeros. El entrenador fue muy claro al explicar su filosofía de trabajo cuando dijo que prefiere ser sincero con los futbolistas desde el primer momento, diciéndoles sin rodeos si van a arrancar desde atrás o si tendrán poca participación, porque de esa manera evita situaciones incómodas donde el jugador se siente engañado o con falsas expectativas que después explotan en forma de conflictos internos. Y agregó algo que es fundamental para entender su manera de pensar, que es que cuando el grupo es demasiado amplio siempre hay futbolistas que ni siquiera son considerados para las convocatorias. Y aunque al principio eso puede no representar un problema serio, cuando la situación se repite semana tras semana termina afectando inevitablemente la dinámica del equipo porque nadie quiere estar en un lugar donde no se siente valorado ni útil. La filosofía de Milito es cristalina en ese sentido. Apuesta por la calidad antes que por la cantidad y prefiere tener un plantel más corto, pero donde cada jugador se sienta parte importante del proyecto y esté dispuesto a pelear su lugar con humildad y compromiso. En lugar de tener un plantel gigantesco, lleno de nombres rimbombantes, que en realidad no aportan nada porque están más preocupados por sus egos personales que por el bienestar colectivo. Esta mañana el insider José María Garrido reveló en su programa Fútbol con Cerebro que esas declaraciones de Milito sobre los jugadores que no toleran la suplencia iban dirigidas específicamente a Eric Gutiérrez, quien, según explicó el periodista, no estaba contento porque ya no tenía la participación que él quería tener y empezaba a generar cierta fricción y cierto roce en el vestidor. El técnico desde el primer momento les dejó clarísimo a todos que no quería caritas largas ni actitudes negativas, y cuando se dio cuenta de que Guti ya no estaba rindiendo al nivel que se esperaba de él y además no estaba dispuesto a aceptar un rol secundario con profesionalismo, simplemente le dijo las cosas como eran y le sugirió que buscara opciones en otro lado donde pudiera tener más protagonismo. Pero el caso de Eric Gutiérrez no es el único que vale la pena analizar, porque también está la situación de Alan Pulido, que, según aclaró José María Garrido, no entra exactamente en la categoría de jugadores que no toleran la suplencia, sino que su separación del equipo tiene que ver con temas de indisciplina y comportamientos inaceptables. Resulta que mientras Tun Wilk y Chicharito Hernández pasaban a ser las primeras opciones en ataque ante una lesión de Armando González, Puligal no era convocado, y en lugar de quedarse trabajando en silencio para recuperar su lugar, se la pasaba de fiesta por Guadalajara como si nada, mandando un mensaje terrible al resto del plantel sobre qué tipo de conductas estaban siendo toleradas en el club. Esa actitud irresponsable y poco profesional fue la gota que derramó el vaso para que Milito tomara la decisión de borrarlo definitivamente del mapa rojiblanco. Porque no puedes exigirle compromiso y sacrificio a todo un grupo si al mismo tiempo estás permitiendo que un jugador con contrato millonario ande de parranda mientras sus compañeros se rompen el lomo en los entrenamientos. La lista completa de jugadores que fueron cepillados entre la Apertura 2025 y el Clausura 2026 supera los 10 nombres e incluye a Eduardo García Leonardo, Sepúlveda, Luis Olivas, Raúl Martínez, Alan Mozo, Isaac Brizuela, Eric Gutiérrez, Javier Hernández, Tun Wilk, Alan Pulido y Kate Cowell. Una limpia masiva que en su momento generó muchísimas críticas porque la afición no entendía cómo era posible que se fueran tantos jugadores sin que llegaran fichajes de peso para reemplazarlos, pero ahora con el equipo funcionando a un nivel alto y con el vestidor unido detrás de un proyecto claro. Esas críticas empiezan a lucir como lo que siempre fueron: ruido externo de gente que no entendía lo que estaba pasando puertas adentro y que solo veía nombres en lugar de analizar la dinámica real del grupo. Yo creo que Milito hizo exactamente lo que tenía que hacer, aunque en su momento pareciera una locura, porque no puedes construir un proyecto serio y competitivo si tu vestidor está lleno de jugadores descontentos, egos inflados y actitudes tóxicas que envenenan el ambiente día tras día. Y aunque duela desprenderse de nombres que tienen historia en el club o que cuestan millones en salarios, a veces es necesario hacer una limpia profunda para poder empezar de cero con fundamentos sólidos. Todavía sobre el tema de las salidas del plantel, tenemos que hablar específicamente de la despedida de Tun Wilk
quien oficialmente dejó de ser jugador de Chivas después de ser cedido a préstamo al Fortaleza de Colombia por un año con opción a compra. El atacante mexicano aprovechó sus redes sociales para despedirse de la afición rojiblanca con un mensaje largo y emotivo, donde agradeció todo el apoyo que recibió durante su paso por el club y donde dejó claro que aunque ya no formará parte del plantel, siempre se considerará parte de la familia chivahermana. En su carta de despedida, Wilk recordó cómo llegó al Tapatío visualizándose jugando con el primer equipo y metiendo goles en el estadio Akron. Y aunque reconoció que el inicio no fue fácil, porque la ansiedad de demostrar su nivel no lo dejaba tranquilo, poco a poco las cosas empezaron a hacer clic y se juntó un grupo de jóvenes, mexicanos talentosos y hambrientos que lograron la hazaña de campeonar con el filial rojiblanco. Ese torneo donde fueron campeones con el Tapatío fue sin duda el punto más alto de su carrera en Guadalajara, porque además de anotar goles importantes en semifinales y en las dos finales, tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo, cumpliendo así uno de los sueños que traía desde antes de llegar a tierras tapatías. Sin embargo, tras ese semestre glorioso, las cosas no salieron como esperaba, porque durante un año estuvo en el primer equipo compartiendo el día a día con grandísimos jugadores, pero sin conseguir los minutos que hubiera querido. Y aunque cada vez que pisó la cancha dio su 1000% y cada gol o asistencia lo gozó como no se imaginan, la falta de continuidad terminó pesando demasiado en su decisión de buscar nuevos horizontes. Su paso por Chivas en números fríos arroja un balance de 14 goles en 38 partidos con el Tapatío, donde sí tuvo protagonismo y regularidad, pero solamente un gol en 15 encuentros con el primer equipo, donde nunca logró consolidarse como opción. Geao para Gabriel Milito. Wilk dejó claro en su despedida que esta decisión de irse prestado a Colombia la tomó por sus ganas de mejorar, de seguir creciendo y de ser cada día un mejor futbolista. Y pidió a la afición que lo siga acompañando en este proceso y que lo vea triunfar en su nueva etapa lejos de México. Además, aprovechó para pedirle a los chivermanos que sigan apoyando al equipo, que sigan llenando el estadio y que sigan siendo la mejor afición de México, porque hay un grupo muy talentoso y con mucha hambre de triunfar que necesita ese respaldo incondicional para conseguir los objetivos que todos quieren. Pensando bien, la salida de Tun Wilk era algo que tenía que pasar tarde o temprano, porque no tenía sentido mantenerlo en el plantel, ocupando un lugar si Gabriel Milito ya había dejado claro que no contaba con él para sus planes. Y al menos de esta manera, el jugador tendrá la oportunidad de sumar minutos en un fútbol competitivo, como el colombiano, donde puede seguir desarrollándose y quién sabe si en un futuro regresar a Chivas con más experiencia y mejor nivel para pelear un puesto de verdad. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mercado de fichajes, ahora toca hablar sobre el movimiento que está por concretarse con Cruz Medina, actual jugador del San José Earthquakes de la MLS, que está a un paso de convertirse en refuerzo del Tapatío en la Liga de Expansión. Según reportó John Barbon, las negociaciones con la escuadra estadounidense están avanzadas para que el joven futbolista llegue a préstamo con opción a compra, como parte de la estrategia que tiene la directiva rojiblanca de seguir reclutando talento joven internacional que pueda terminar su proceso de consolidación en las fuerzas básicas del club antes de dar el salto al primer equipo. La intención de Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo respectivamente, es anticiparse al mercado y aprovechar este tipo de oportunidades antes de que se vuelvan inaccesibles. Algo que, según explicó la fuente, ya les ha pasado en ventanas anteriores, donde dejaron pasar jugadores interesantes por no actuar con la rapidez necesaria y después esos mismos elementos terminaron triunfando en otros lados. Este fichaje de Cruz Medina se suma a la filosofía de trabajo que Chivas viene implementando desde hace varios torneos, donde la apuesta principal está en desarrollar talento propio o traer jugadores jóvenes con proyección para formarlos en Verde Valle y eventualmente integrarlos al primer equipo cuando estén listos. En lugar de gastar fortunas en fichajes de renombre que muchas veces no dan los resultados esperados y terminan siendo más problema que solución.
Se espera que en las próximas horas el Club Deportivo Guadalajara haga oficial este fichaje a través de sus diferentes plataformas digitales. Aunque hay que dejar muy claro que Medina no llegará para reforzar al primer equipo de Gabriel Milito, sino que su destino será el Tapatío, donde tendrá la oportunidad de ganarse su lugar con regularidad y mostrar si tiene las condiciones necesarias para aspirar a más en el futuro. Yo creo que este tipo de movimientos son los correctos para un club como Chivas, que tiene la obligación estatutaria de jugar solamente con mexicanos y que por lo tanto necesita tener una cantera potente y bien nutrida, que garantice un flujo constante de futbolistas con nivel para competir en primera división. Porque no puedes estar dependiendo siempre de lo que encuentres disponible en el mercado local, cuando la realidad es que el talento mexicano de calidad cada vez escasea más y los precios se disparan a niveles ridículos por jugadores que muchas veces ni siquiera están probados